Para los que nos visitan por primera vez, nosotros somos una iglesia bautista reformada. Una de las cosas entonces que nos caracterizan a nosotros es que somos una iglesia confesional, es decir, que somos una iglesia que se ha adherido a una confesión de fe histórica. Y lo que hemos estado haciendo en las últimas 6, 8 semanas es que hemos estado estudiando el confesionalismo. Es decir, hemos estado estudiando no solo lo que significa ser una iglesia confesional, sino la realidad de que el confesionalismo es un mandato de Dios para su iglesia. En las Escrituras, implícitamente y explícitamente, Dios nos ordena a nosotros como iglesia local a ser una iglesia que confiese su fe públicamente. Y entonces eso es lo que estamos viendo a lo largo de estas semanas. Ya vimos de las Escrituras cómo esto es una realidad. Vimos también el uso y la necesidad de las confesiones de fe para nuestra vida. Y la semana pasada empezamos a ver las cosas que afectan a una iglesia a adherirse o apropiarse del confesionalismo. Yo les citaba a Carl Trueman, que es el libro, en uno de sus libros, él habla de algunas de estas causas que afectan, que van en contra del confesionalismo en muchas iglesias. Y él dice: hay fuerzas muy poderosas trabajando en nuestro mundo que militan contra la adherencia a las declaraciones históricas de la fe cristiana. Hay fuerzas muy poderosas, malignas diría yo, que militan contra el confesionalismo en las iglesias de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Iglesias débiles, iglesias que no sepan lo que creen, iglesias en donde todos los miembros confiesan o creen diferentes cosas, algunas veces contrarias unas con otras, para que no haya esa unidad que una iglesia necesita. Entonces, son fuerzas malignas. Y en este libro, como les decía la semana pasada, Trueman habla, por ejemplo, del individualismo expresivo. O sea, desde el siglo XIX, siglo XVIII, se han venido forjando ideas en nuestro mundo que han ido penetrando en la iglesia. Hombres como Descartes, ¿verdad? Pienso y luego existo. Yo soy el árbitro de la verdad. Que luego más adelante, hombres como Rousseau, ¿verdad? Este filósofo, empiezan a cambiar las ideas del mundo y entonces decir que ahora son nuestros sentimientos el fundamento de la realidad. Son nuestros sentimientos, es lo que yo siento, lo que yo debo abrazar como la verdad. Yo siento que esto es lo mejor, pero ¿es eso la verdad? Gente guiándose por sus sentimientos. Y de nuevo, como yo les decía la semana pasada, el cristianismo no es una religión que se guía por los sentimientos, se guía por la fe, que es racional. Yo puedo sentir muchas cosas en mi corazón, pero Dios dice esto y eso es lo que yo debo creer y eso es lo que yo debo hacer. Eso es vivir por la fe. Pero esas ideas mundanas se han infiltrado en la iglesia y muchos cristianos viven, es que yo siento que tengo que hacer esto, cuando la Biblia dice otra cosa. Es que yo hoy me siento muy triste, entonces me voy a quedar en la casa el domingo. No, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hoy es domingo, día del Señor, día de reposo y de adoración. Mi deber, a pesar de que yo no tenga ganas de ir a adorar a mi Dios el domingo, mi deber es ir y adorarle.
y sujetar mis sentimientos a la palabra de Dios. Eso es el cristianismo. Pero de nuevo, esas ideas mundanas se han infiltrado en la iglesia y muchos cristianos viven así. El individuo entonces ya no se debe a una institución como la iglesia, ya no se debe a sus confesiones. ¿Por qué? Porque ahora todo depende de lo que yo sienta. El otro, dice Truman, es el desprecio por el pasado, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en donde lo nuevo es lo que andamos buscando, lo reciente. Y ciertamente el presente es mejor que el pasado en ciertas maneras, ¿verdad? Yo les decía la semana pasada, ¿verdad? Que uno puede apreciar mucho a los puritanos, pero yo no querría vivir en el tiempo de los puritanos. ¿Por qué? Porque todas las epidemias, suciedad, basura, enfermedades que ahora podemos evitar por vivir en el siglo XXI. Pero hay realmente un desprecio por el pasado. Creemos ahora, por la tecnología, los avances tecnológicos que tenemos, que el pasado es malo, que el pasado no tiene nada que enseñarnos a nosotros, y eso es mentira. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros algo útil en un documento que fue redactado en el siglo XVII? Si somos cristianos del siglo XXI. El consumerismo también hablaba Truman, ¿verdad? Esa idea de que nosotros nuestra satisfacción se encuentra en algo nuevo, algo que no tengamos ahora en el presente, y eso es de lo que vive los comercios, ¿verdad? Me acabo de comprar este celular, pero salió el nuevo. ¿Y qué le venden a uno? Sí, yo sé que se sirve, pero usted no va a estar contento hasta que tenga el nuevo. Entonces, de nuevo, predicar de un libro que fue escrito hace miles de años y usar documentos históricos no es útil para el cristiano que piensa así, que necesita algo nuevo todos los días. El otro es el misticismo, ¿verdad? El misticismo es aquello que es sospechoso de las palabras. Lo importante en el misticismo son los sentimientos. Esa es la verdad para muchos, como les decía. Yo debo hacer esto porque esto es lo que estoy sintiendo. Eso es misticismo. Y muchos cristianos, o personas que se llaman cristianos, y muchas iglesias viven así, del misticismo. Yo sé que en mi corazón esto es cierto. Yo lo sé en mi corazón que esto es cierto. Eso fue como les decía la semana pasada, porque en la Reforma se quitó la misa del centro de la adoración. Porque la misa es algo totalmente místico, además de blasfemo. Un cristiano nunca puede presenciar una misa católica romana. Nunca. Porque en la misa, quien está dirigiendo la misa, lo que está haciendo es, según él, sacrificando una vez más a Cristo. En la teología católica romana, las palabras que hace el sacerdote es ordenarle a Cristo a venir y meter su cuerpo en la hostia. Los teólogos católicos romanos dicen que cuando el obispo, el sacerdote dice esas palabras, Cristo inclina su cabeza y obedece. Y entonces, en la misa, Cristo es sacrificado una vez más. Cuando la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Entonces la misa era algo totalmente místico. Hoy en día, por ese misticismo, la verdad no es importante. Se trata de lo que cada uno sienta o piense es lo correcto para él o ella. Y entonces el cristianismo doctrinal y confesional tiene que ser reemplazado, ¿verdad? Por las cosas que yo siento. El otro es el pragmatismo.
¿verdad? Que es, como dice Truman, es un pensamiento que permea mucho de la vida de la iglesia moderna. O sea, muchas de nuestras iglesias en nuestro país son pragmáticas. Todo lo que hacen lo hacen para atraer a más y más personas. Entonces el confesionalismo a una iglesia pragmática no le sirve. No le sirve. Porque una iglesia confesional le está diciendo al mundo, esto es lo que nosotros creemos es la verdad de Dios. Pero si usted quiere tener muchas personas aquí, eso no le va a servir. Solo vean un ejemplo del pragmatismo que vemos en nuestros tiempos en la iglesia. En la iglesia nominal. Libros como La dieta del Edén. Un programa de pérdida de peso bíblico y misericordioso. O este que es para las mujeres, las princesas de Dios. En forma para mi rey. El plan de dieta de 30 días de su princesa. O vean esta, peor aún. La nueva cura bíblica para el cáncer. Entonces, para el pragmático, el cristianismo se trata de lo que el cristianismo pueda ser para mí. Lo útil que pueda ser para mí. Si no es útil, no me sirve. Como las confesiones no me son útiles porque me indican a mí cierto, me meten a mí en una cerca doctrinal, no me sirve. Y Truman provee una buena prueba de la condición de nuestra iglesia en comparación con las iglesias de los primeros siglos. Y él pregunta, vean lo que pregunta Truman en su libro. Y yo lo digo a esta iglesia. Si en esta iglesia se realizara una conferencia sobre el matrimonio y una vida sexual plena, o una conferencia sobre la importancia de la encarnación o sobre la Trinidad, ¿a cuál asistirían más personas? ¿A cuál? Y él dice, las prioridades de la iglesia de hoy son muy distintas a las de la iglesia de los primeros siglos. Estaban enamorados con la doctrina. Estaban siendo enseñados por pastores la importancia de la doctrina en la vida del creyente. Entonces el pragmatismo es un verdadero problema para el confesionalismo que Dios quiere para sus iglesias. Muchos andan buscando solamente las cosas útiles para esta vida. Ser esbeltos. No estoy diciendo que la glotonería no sea pecado, es pecado. Y es pecado no cuidar de nuestro cuerpo, sí, eso es pecado. Pero si usted está buscando únicamente cosas para que sean útiles para esta vida, usted está mal. Eso es mundano. El otro problema o la otra causa del anticonfesionalismo en el cristianismo de nuestros tiempos es el antiautoritarianismo. De nuevo, los credos y las confesiones, como vimos, son documentos históricos que tienen autoridad. Pero tienen autoridad cuando son adoptados por instituciones como la iglesia local. Es la sanción de un cuerpo, dice Truman, lo que le da a una confesión su estatus legal eclesiástico. Es decir, la confesión de fe de Westminster no es nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia no la hemos adoptado como nuestra confesión de fe. Pero la Confesión Bautista de Londres sí es nuestra autoridad doctrinal en un aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos adoptado como la mejor y más fiel interpretación de las doctrinas de las Escrituras. Entonces tiene cierta autoridad para la vida de los miembros de esta iglesia. Y Truman dice, muchos no tienen problema conseguir las órdenes y los ejemplos de Hollywood. Ellos sí, o sea, esas autoridades sí las aceptan. Pero la autoridad eclesiástica no la aceptan muchos. La autoridad de los credos y las confesiones no las aceptan.
Y Truman, el ejemplo que da Truman en su libro es muy importante. Y él dice que por eso es que muchos ven con sospecha los pactos eclesiásticos para la membresía. Él dice, nunca deja de sorprender la manera tan casual en la que muchos hacen y terminan sus votos de membresía, en ocasiones en cuestión de semanas. Eso es un sentimiento antiautoritario, dice él. La manera en que lo que él está viendo de cómo la gente entra y se sale de la membresía de una iglesia tan fácilmente, de una manera tan casual, casi en semanas, dice él. Y él continúa diciendo, algunos se van sin dar razón alguna. Tan livianamente ven los votos tomados ante Dios y la iglesia. Y eso es algo que en esta iglesia se ha enseñado. La membresía eclesiástica es un pacto entre un individuo y una iglesia, y entre una iglesia y un individuo, delante de Dios. Dios es testigo de lo que esa iglesia está diciendo y de lo que esa persona está diciendo en público. Lo que estamos jurando los unos por el otro y el otro por los unos. Dios es testigo. Es un pacto. Y la Biblia enseña que es un pacto. Miembros nos dice, ¿de qué? De un cuerpo. ¿Y los miembros están comprometidos o no con el cuerpo? Por supuesto que sí. Pero ahora, ese sentimiento autoritario, dice Truman, ha afectado hasta eso. Y él concluye diciendo, la persona que no tiene un respeto real y práctico por la iglesia como institución, inevitablemente va a tener poco respeto por los documentos que la iglesia ha producido y o autorizado como parte de los medios básicos por medio de los cuales ella se identifica, le testifica al mundo y con los que mantiene un nivel de orden dentro de sus filas. Entonces, si alguien no entiende lo que es la membresía eclesiástica, mucho menos importancia le va a dar a las confesiones de fe. Como esos documentos con los cuales la iglesia se identifica y con los cuales testifica al mundo y mantiene orden dentro de su iglesia. Entonces, el individualismo, el desprecio por el pasado, el consumerismo, el misticismo, el pragmatismo y el anti-autoritarianismo son algunas de las razones que van en contra de la adopción de las confesiones de fe por parte de muchas iglesias. Ahora, en el resto de esta clase y la próxima semana, que creo que la otra es la última clase, lo que deseo hacer es mostrarles cómo una iglesia y sus miembros pueden usar los credos y las confesiones de fe cuando se ven enfrentados a doctrinas diferentes. Por ejemplo, este es un caso que nosotros vivimos recientemente. ¿Qué pensaríamos si alguien llega afirmando lo siguiente? La segunda venida corporal de Cristo ocurrió, según las Escrituras, en el año 70 después de Cristo. ¿Qué haríamos nosotros? Los que afirman esto, se les ha llamado hiperpreteristas. Preterismo viene del término latín preter, que significa pasado, ¿verdad? El preterismo es una doctrina que piensa que muchas de las profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido. Entonces, en un aspecto, todos nosotros somos preteristas, ¿verdad? Porque la primera venida de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento y se cumplió. Amén. Gloria a Dios por eso, si no estaríamos aún en nuestros pecados. Entonces, eso se cumplió. Entonces,
En un aspecto, todo cristiano tiene que ser preterista, porque algunas de las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. El hiperpreterismo es muy diferente. El hiperpreterismo dice que todas las profecías y promesas de Dios en el Antiguo Testamento ya se cumplieron. Todas. No queda ni una. Y una de las promesas del Antiguo Testamento es la segunda venida del Mesías o la venida del Mesías para restaurar todas las cosas. Entonces ellos dicen que eso ya se cumplió en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos, los gentiles, cuando entraron a Jerusalén y destruyeron toda la ciudad y dispersaron a los judíos. Entonces, a pesar de que los hiperpreteristas quieran llamarse preteristas, no nos dejemos engañar, porque los hiperpreteristas no son preteristas, son hiperpreteristas. Ellos quieren llamar entre sus filas a hombres como R.C. Sproul, que era un preterista parcial, y a otros hombres que no eran hiperpreteristas, que nunca pensaron que lo que sucedió en Jerusalén en el año 70 fue la segunda venida corporal de Cristo en juicio para Israel. Ellos vieron lo que sucedió en Jerusalén en el año 70 como un juicio de Dios para el pueblo de Israel, pero no como el juicio final, no como la segunda venida corporal de Cristo para restaurar todas las cosas. Eso es lo que los hiperpreteristas creen y promueven. Entonces el hiperpreterismo lo que está afirmando es que Cristo volvió en una segunda ocasión en el año 70 después de Cristo, y entonces todo lo que él venía a hacer en esa segunda venida se cumplió, incluyendo que la resurrección de los muertos, ¿verdad? Que ahora dicen ellos es espiritual. Pero vamos a ver la otra semana que lo que promete la Biblia después de la segunda venida de Cristo es una resurrección corporal de los creyentes, no espiritual, corporal también. También dicen que entonces Satanás ya fue vencido. ¿Okay? Dicen que la muerte fue vencida también, pero mi mamá murió hace 2 años y ella era una creyente. A menos que ellos quieran afirmar que mi mamá no era una creyente, cuando tiene toda una iglesia que puede testificar de la fe de esta mujer. Además, enseñan que ya estamos en los cielos nuevos y la nueva tierra. ¿Por qué? Porque después de la segunda venida de Cristo viene el siglo venidero, la vida eterna, la gloria que llama la Biblia. Pero ¿qué habla la Biblia sobre los cielos nuevos y la nueva tierra? Es algo así, en donde todavía hay pecado, en donde los creyentes todavía luchamos contra el pecado en nuestra carne, ¿no? La Biblia habla de los nuevos cielos y la nueva tierra como un lugar en donde mora la justicia, en donde no hay más lágrimas, donde no hay pecado, no hay maldad. Entonces, realmente Cristo volvió corporalmente en el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando viene alguien con una doctrina así? Bueno, lo que nosotros debemos entender es que eso debe encender en nosotros alertas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros entendemos de la Biblia, lo que la Biblia claramente enseña, es que después de la segunda venida de Cristo, todo cambia. Es el siglo venidero. La segunda venida de Cristo divide el presente siglo malo del siglo venidero. Y el siglo venidero es de otra naturaleza a la del siglo presente.
En el siglo presente hay pecado, hay maldad, hay lágrimas, hay corrupción, hay rebeldía. En el siglo venidero no hay nada de eso según la Biblia. Entonces, si Cristo volvió en el año 70 corporalmente, como el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, entonces estaríamos en lo que la Biblia describe, la gloria. Entonces, ¿cómo le sirve a la iglesia y a los creyentes los credos y las confesiones históricos de fe para valorar una afirmación como esa? Bueno, escuchemos lo que dice nuestra confesión. Solo en el capítulo 14, párrafo 2, porque la refutación de esto en nuestra confesión está a lo largo de toda la confesión. Yo solo estoy marcando algunos de los párrafos. En el capítulo 14, párrafo 2 dice: por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Entonces, nuestra confesión de fe lo que está diciendo es que la manera en la que nosotros interpretamos las Escrituras es que aún estamos en esta vida. Queda la venidera, que es la gloria. Esto es del siglo XVII. Entonces, para nuestra confesión, esta vida no son los cielos nuevos y la nueva tierra, que vienen con la segunda venida de Cristo, inmediatamente después. La confesión usa Hebreos 11:13, por ejemplo, para hacer esa declaración, que habla sobre Abraham, Sara, Isaac y Jacob como peregrinos en esta vida. Entonces la confesión está diciendo: así somos los creyentes ahora, somos peregrinos en esta vida, porque esto no es lo nuestro. Más específicamente, en los capítulos 31 y 32, que tratan sobre la escatología o el futuro, el párrafo 2 del capítulo 31 inicia así: los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán. Solo eso nos dice a nosotros que ahora no es el último día, que no ha pasado, no ha llegado. Los santos que se encuentren vivos en el último día, eso está futuro. Eso es lo que nuestra confesión entiende. El párrafo 3 del capítulo 31 dice: los cuerpos de los injustos por el poder de Cristo serán resucitados para deshonra, los cuerpos de los justos por su espíritu para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Entonces no solo asume nuestra confesión que eso será futuro, sino asume una resurrección corporal como la de Cristo en gloria nuestra. Ninguno aquí ha sido resucitado en gloria. Hemos sido resucitados espiritualmente por la fe a una vida espiritual ahora, por la regeneración, pero falta la resurrección corporal en gloria, igual que Cristo. Entonces nuestra confesión asume que el día final aún no ha llegado, el último día es futuro, y usa pasajes como 1 Corintios 15 que ata la resurrección de Cristo con la resurrección corporal de los creyentes. Es lo mismo, dice 1 Corintios 15. Y Filipenses 3:21, que habla de esa transformación que va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Algo que claramente no es una realidad ahora, ¿verdad? En el capítulo 32, hablando del juicio final, la confesión es clara que ese día no ha llegado aún. Un juicio que fue profetizado en las Escrituras, pero para nuestra confesión ese día aún no llega. Capítulo 32, párrafo 1: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Ese día no ha llegado aún, dice nuestra confesión. El párrafo 2: el propósito de Dios al establecer ese día es la manifestación gloriosa de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos. Párrafo 3: así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio. Ese juicio no ha llegado según nuestra confesión.
Usa pasajes como 2 Timoteo 4:8, por ejemplo, hablando de la corona que nos espera todavía. ¿Por qué? Porque ese juicio no ha llegado. 2 Corintios 5:10, hablando de que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, todos, injustos y justos, para recibir según nuestras obras en esta vida. Pero esa es la manera en la que la iglesia ha interpretado la Biblia desde el principio. Es que cuando vimos la regla de fe, Ireneo, Tertuliano, todos ellos, yo les cité a ustedes cómo ellos hablaban de que la regla de fe incluía en el siglo II, siglo III, después de Cristo, la esperanza de la segunda venida de Cristo aún. Ustedes lo leyeron conmigo. Entonces, estos hombres no vieron nunca lo que ocurrió en el 70 como la segunda venida corporal de Cristo. La iglesia nunca creyó que lo que ocurrió en el 70 fue la segunda venida corporal de Cristo, porque eso no ocurrió. Sí, lo que ocurrió en el 70 fue probablemente un día de Jehová para Israel. Una visitación de Jehová a el pueblo de Israel para castigarlos por su rebeldía. Sí, eso fue lo que ocurrió. Como bien, en la Biblia hay muchos días de Jehová, muchos, que sufrió Israel una y otra vez por su rebeldía. Pero la segunda venida de Cristo corporal, eso no ha ocurrido, eso es aún futuro. Y Tertuliano, Ireneo, Hipólito, Justino Mártir, todos ellos interpretaron lo que ocurrió en el 70, no como la segunda venida corporal de Cristo. ¿Cómo termina el credo niceno? Que recuerden, los credos de la iglesia son la síntesis, el resumen de la regla de fe de los padres de la iglesia. Dice así: y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Así termina el credo niceno. En el año 325 después de Cristo, 240 años, 50 años después del 70. El credo de Atanasio es aún más específico. Dice, hablando de Cristo, Él sufrió por nuestra salvación, Él descendió al infierno, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida, todos los humanos resucitarán corporalmente y darán cuentas de sus propias obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna, los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Esta es la fe católica, es decir, esta es la fe universal de la iglesia. Esto es lo que toda la iglesia cree. Uno no puede ser salvo sin creer esto con firmeza y fidelidad. Así termina el credo de Atanasio, que no fue de Atanasio y probablemente fue escrito en el siglo V después de Cristo, 430 años después del 70. Y aún la iglesia espera la segunda venida de Cristo. Toda la iglesia, esta es la fe universal, dice. Lo que todos los creyentes creemos, que la segunda venida de Cristo corporal aún no ha ocurrido. Este es el resumen de la interpretación de la iglesia universal de lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Cristo. Ahora, la acusación de los hiperpreteristas es que nosotros somos hipercredalistas. Ustedes no son sola escritura, son solo un símbolo. Solo la confesión es nuestra autoridad. Mentira. ¿Qué hemos enseñado en esta clase? ¿Es esta nuestra autoridad máxima? No, es la Biblia. Pero esto es una autoridad en tanto que interprete correctamente y fidedignamente las escrituras. Ahora, ¿por qué es que ellos tienen que acusarnos a nosotros de hipercredalistas? Porque ellos tienen que rechazar los credos y las confesiones de fe históricas que van en contra de todo lo que ellos dicen y formulan. Porque la iglesia nunca ha creído que en el año 70 Jesucristo vino una segunda vez corporalmente al mundo y que eso fue el cumplimiento del día final de las escrituras. Nunca ha creído eso la Biblia, la iglesia, perdón.
Los credos y las confesiones de fe nos son útiles a nosotros cuando nos llega una doctrina así para decir, ¿qué es lo que la iglesia ha confesado? Esto es lo que hemos confesado. Y entonces, una novedad como esa, que el hiperpreterismo surge a finales del siglo XIX, 1870 y resto, Stuart Russell surge con esa doctrina. Es una novedad en la iglesia. Como vemos en los credos y las confesiones de fe, la iglesia nunca ha creído eso. Y entonces el peligro para el creyente es decir, ¿voy a adoptar yo una novedad o voy a estar yo con el resto de la iglesia que a lo largo de la historia ha creído algo con respecto a la segunda venida de Cristo? ¿Entienden? Esa es la utilidad de los credos y confesiones. ¿Qué es lo que la iglesia? ¿De qué lado estoy yo? Si Harry hubiera entendido el lenguaje, Harry hubiera dicho, ustedes son hipercrealistas, todos ustedes, Atanasio, Alejandro de Alejandría, todos ustedes son hipercrealistas. No, pero la iglesia entendió, aquí hay que redactar un credo para que quede demostrado que Arrio es un hereje. Que lo que él propone es una novedad con respecto a lo que la iglesia ha creído acerca de la persona de Cristo. Y de hecho, vean lo peligroso. En un libro que se llama Una casa dividida, que es escrito por unos hiperpreteristas, David Green, uno de ellos, de los autores, dice que la iglesia, él entiende que los credos y las confesiones históricas de fe no contienen lo que ellos están proponiendo. Y él dice, la iglesia ha estado equivocada por 1800 años. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía! De hecho, más adelante en el libro él dice que la iglesia la doctrina de la justificación estuvo escondida a la iglesia por 1500 años. No hubieran habido creyentes por 1500 años si así hubiera sido. De nuevo, todo lo que hacen es atacar los credos y las confesiones que revelan que lo que ellos están proponiendo es una novedad. Algo que la iglesia nunca ha entendido de las Escrituras. Entonces, ¿somos hipercrealistas? No. Y ya lo hemos demostrado en esta clase. Pero entendemos que los credos y las confesiones de fe históricas son útiles para nosotros, los creyentes y la iglesia, cuando estamos expuestos a doctrinas como esas. La otra semana, entonces, lo que vamos a hacer es demostrar, porque ya vimos que las confesiones y los credos refutan esa idea. La otra semana lo que vamos a hacer es analizar la narrativa bíblica de las Escrituras y demostrar cómo eso es imposible que sea una verdad.